Y bueno, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Se escucha bien? Sí. Una pregunta. ¿Usted ha vivido injusticias últimamente? ¿Sí? O alguna vez en su vida siempre, yo creo que sí, pero este último tiempo. ¿O usted ha querido tomar la justicia en su propia mano? Y otra pregunta, mire, piénselo bien. ¿Ha pensado que alguna decisión de Dios ha sido injusta? ¿Ha pensado usted que alguna decisión de Dios ha sido injusta? Bueno, yo sí. Yo sí. De hecho, cuando uno lee el Antiguo Testamento, yo he tenido mi lucha ahí con el Señor. ¿Ya? Entonces, yo recuerdo dos hechos. Uno está en Deuteronomio 3, ¿cierto? Cuando Moisés escribe esto, dice: en aquel tiempo le rogué al Señor: oh Señor soberano, a mí, tu siervo recién has comenzado a mostrarle tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer las cosas tan grandes y poderosas como las haces tú? Te pido, por favor, que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay al otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó. Ni una sola palabra más sobre este asunto. No sé, usted, imagínense que Dios le diga a usted: ya basta, o sea, basta, no quiero escucharte más, pedirme esto. Pero sube, le dijo el Señor, a la cima del monte Pisga y mira la tierra en todas las direcciones, mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. Por lo tanto, encarga a Josué y dale ánimo y fuerzas, porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán y se les dará como posesión toda la tierra que ahora ves frente a ti. O sea, yo cuando leí eso dije: ¡ay, qué injusto! Para Moisés. Porque, bueno, Dios le había dado una instrucción, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que le dijo: háblale a la peña para que dé agua, pero él no le habló. Estaba tan disgustado con el pueblo que en vez de hablar a la peña, golpeó la peña. Y por solo ese acto, no se le permitió entrar a la tierra prometida. Y yo decía: Señor, pero... o sea, ¿por qué van a entrar el resto y no Moisés? O sea, solamente por ese hecho. Yo encontré que había sido muy injusto al Señor. Y en otra ocasión también, en 2 Samuel 6, dice que cuando David quiso llevar el arca del pacto a Jerusalén, bueno, el versículo 5 dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ya, o sea, imagínense, él estaba cuidando quizá el arca y vio que los bueyes estaban, casi que a lo mejor el arca podía caer, y él, cierto, hace este gesto de sostener esta arca. Dice, pero el pasaje dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová, dice, que se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por causa de aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Entonces eso yo también tuve una lucha con el Señor por muchos días, yo creo, porque encontraba tan injusto eso, tan injusto, porque él estaba haciendo algo bueno. O sea, no es que él estuviese haciendo algo malo, pero siempre hay un trasfondo, hay una razón del por qué. ¿Por qué, cierto, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Por qué Usa, cierto, fue herido de muerte? Entonces, conocer a Dios y su obra, o sea, conocer a Dios y el plan que Dios tiene para toda la humanidad, para toda la creación, es nuestra mayor necesidad, ¿ya? Dios mismo, cierto, advierte a su pueblo la necesidad de conocerlo a Él. Ya muchas veces, por esta falta de conocer quién es nuestro Dios, muchas veces quizás lo culpamos de cosas o encontramos que muchas cosas de las que Él hace son injustas. ¿Ya? Romanos 11, este versículo me gusta mucho, Romanos 11 del 33 al 36 dice: qué profundas son las riquezas
de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dice que indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dice ese pasaje. Pero conocer a Dios, ¿cierto? Implica conocer su carácter, ¿ya? Y también su plan, ¿ya? O sea, Dios tiene un plan para toda la creación, para toda la humanidad. Entonces, hay un pasaje en Lucas, que yo les quiero invitar a Lucas 18, del 1 al 8, donde Jesús enseña una parábola. Ya, esta parábola habla de un juez injusto y una viuda que era muy perseverante. Ya era una viuda que ella clamaba justicia a este juez y el juez como que no la tomaba mucho en cuenta, lo vamos a leer, pero ella perseveró. O sea, fue tanta su insistencia que por cansancio este juez, que era injusto, ¿cierto?, le hace justicia. Lucas 18 del 1 al 8. Entonces, el pasaje dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto se lo estaba él diciendo a sus discípulos. Ya, si usted lee un poquito más arriba, se puede dar cuenta. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, si lo vemos en el día de hoy quizá, y obviamente en esa época, una persona que es juez, ¿cierto?, que está destinado a impartir justicia al pueblo, que no tenía temor de Dios y le daba lo mismo lo que los hombres pensaran de él. O sea, yo me imagino que era un juez corrupto, o sea, que lo podíais comprar o que le hacía justicia a aquellos a él le convenía, digamos, aquellos que quizá le podían dar algún favor. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Ya? Entonces estaba esta mujer que sabía que su causa era justa, ¿cierto? Y ella insistió, hasta que este juez le hizo justicia. ¿Ya? Y ahí Jesús le dice a sus discípulos, escuchen lo que el juez dijo, ¿cierto? Este juez injusto dijo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Que claman a Él día y noche? Entonces aquí también el Señor hace una comparación entre este juez injusto y Dios, ¿cierto? Pero también hace una comparación entre la viuda. O sea, si uno lee el Antiguo Testamento, uno ve que Dios tenía un especial cuidado para los huérfanos, ¿cierto?, para los pobres, los extranjeros y también para las viudas. O sea, para él eran personas quizá de mucha estima porque eran personas que estaban un poco más desprotegidas, ¿cierto? Entonces él tenía mucho cuidado de ellos. Entonces él aquí dice, y mucho más a ustedes, o sea, si Dios tuvo cuidado de estas 4 clases quizás, o sea, el huérfano, la viuda, ¿cierto?, el pobre y el extranjero, o sea, ¿cuánto más con ustedes que son los escogidos de Dios? Ya que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos su pueblo. O sea, ¿cuánto más Dios les va a hacer justicia a ustedes? ¿Ya? ¿Se tardará en responderles? Dice, pero cuando venga, o sea, os digo, pronto les hará justicia. Ahora ese pronto, para nosotros quizá difiere un poco del pronto de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque el Señor dice, bueno, vengo en breve o vengo pronto. Pero algunos dicen, pero oye, han pasado ya más de 2000 años. Pero cuán profundos, ¿cierto?, son, quizá ¿quién conocerá la mente del Señor? Cuán profundos son, cuán profunda es su sabiduría, ¿cierto?, su conocimiento. Bueno, y también Él nos deja en su palabra que Él es paciente, ¿cierto? Él es paciente porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya, pero aquí él dice, os digo que pronto les hará justicia. ¿Ya? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, entonces dice, pronto les hará justicia, pero, y él hace una pregunta súper interesante, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué fe se refería? Muchos dicen que se refería a la clase de fe de esta mujer.
que perseveró en la oración, o porque él habla de la perseverancia en la oración. O sea, y entonces acá, bueno, yo quería compartirles que, por ejemplo, cuando uno conoce al Señor, ¿cierto? Piensen en su vida como una línea de tiempo, ¿cierto? Ustedes vivían su vida, algunos quizá crecieron en el Evangelio, no sé, quizá la Caro es la más, quizá de niña la vea, quizá muchos años, el Rigo. Pero llega un minuto, aunque usted venga, ¿cierto? Desde la escuela, desde el MIC, ¿cierto? De la escuela dominical, desde el MIC, llega un momento en que usted va en su vida y usted se encuentra con la cruz de Cristo, ¿cierto? Y usted entiende que el Señor hizo una obra en esa cruz de redimirlo a usted, o sea, de pagar por sus pecados, ¿cierto? De vencer la muerte, ¿cierto? De lo que cantábamos también ahí en muchas de las canciones que cantamos hoy día, ¿cierto? De que Él venció la muerte, venció el pecado, venció la enfermedad, ¿cierto? En los testimonios que escuchábamos ahora, venció nuestras dolencias, ¿cierto? Él dice, bueno, yo te doy vida eterna, una vida en donde, ¿cierto? No existirá más la muerte, ni el dolor, ¿cierto? Pero nosotros seguimos, o sea, tenemos a Cristo en el corazón, pero uno sigue viviendo su vida, ¿ya? Y en este caminar, hasta que sea la venida del Hijo del Hombre, dice acá, ¿cierto? De hecho, si usted lee el versículo 17, habla de la venida del reino, ¿ya? Y de hecho hay un versículo, que es el 22, donde Jesús le dice a sus discípulos nuevamente, le dice, se acerca el tiempo en que desearán ver el día en que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. ¿Por qué? Porque Jesús también en esta época, ¿cierto? Le advierte mucho a sus discípulos o a sus seguidores que van a sufrir persecución. O sea, Jesús le dice, en el mundo tendrán aflicción, ¿cierto? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero en muchas de las cartas y también en los evangelios se habla mucho de que serán perseguidos, ¿ya? De hecho, el versículo 33 del capítulo 17 dice, si se aferran a su vida la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida la salvarán, ¿cierto? Por causa de Él. Entonces, entender que si bien hemos sido redimidos, ¿cierto? Falta una etapa que es la consumación de la obra del Señor, cuando Él venga a reinar, ¿cierto? Con justicia, ¿cierto? ¿Y cuál es la justicia que nos enseña? Porque la justicia del mundo es como que igualdad para todos. Esa es como la justicia del mundo. Pero la justicia bíblica es que cada uno va a estar en el sitio que le corresponde, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo. De hecho, hay una canción que me gusta de un grupo que se llama Monte Santo, que se llama Tengo Fe. Se llama la canción. Y una parte que dice, tengo fe para creer en lo que vendrá y en lo que ya fue. O sea, yo tengo fe en lo que Cristo hizo en la cruz, ¿cierto? Pero así como todos los testimonios que ustedes contaron acá, por ejemplo, la Vale contaba, porque en este caminar hacia la segunda venida de Cristo, que es nuestra esperanza, vamos a vivir cosas lindas como quizá un noviazgo, un matrimonio, un bebé que venga en el camino, un aumento de sueldo, ¿cachai? O sea, vamos a vivir cosas lindas, porque el Señor quiere que nosotros podamos vivir también cosas lindas en este mundo. O sea, a pesar de que vivimos en un mundo caído, alguien hablaba ahí que vivimos en un mundo caído donde la gente se opone a Dios. O sea, imagínense si a nosotros nos cuesta hacer lo bueno, porque nos cuesta. A mí por lo menos me cuesta mucho hacer lo bueno. Como que uno tiene que decidir todos los días morir a muchas cosas para realmente vivir los principios de Dios en nuestra vida, ¿ya? Pues imagínense si a uno le cuesta, imagínense a las personas que se resisten a Dios. Y estamos viviendo en un mundo así, ¿ya? Entonces, pero yo tengo fe en lo que vendrá, ¿cierto? Y esa fe, o sea, yo igual pienso en los cristianos de esa época, que ellos tenían la certeza de que en su vida ellos iban a ver el regreso de Jesús. O sea, ellos tenían esa certeza. De hecho, en Mateo 24, si usted compara Mateo 24 con Lucas 17 y 18, habla muchas cosas muy similares. O sea, perdón, de Lucas 17 y Mateo 24. Pero en el versículo 3, los discípulos le dicen, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin de este mundo? ¿Cierto? Y ahí le declara, o sea, vendrán guerras, ¿cierto? Rumores de guerras, vendrán terremotos, pestes, vendrán personas que van a querer engañar aún a los escogidos.
¿cierto? Entonces le dice, en todo tiempo le dice, bueno, dice, entonces los arrestarán, ¿cierto? En esos tiempos los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Eso dice el versículo 9 de Mateo 24. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar y de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Así que ustedes, el versículo 42, deben estar alerta, ¿ya? Porque no saben qué día vendrá su Señor. Ustedes también deben estar preparados, el versículo 44, todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Entonces Jesús en esta parábola de la viuda, ¿cierto?, le habla de que hay una necesidad en nosotros, o sea, algo que necesitamos, y es permanecer en oración, así como esta mujer. Orarle al Señor por esa justicia, o sea, que Dios haga justicia ya a este mundo. Ahora, igual meditaba en esto último, no por este tema, sino que por cosas que he estado viviendo. Yo decía, Señor, si dependiera de mí, de mi justicia, yo creo que más gente se iría al infierno de la que se iría porque Dios es misericordioso. A veces nosotros pensamos en nuestras propias obras de justicia, ¿ya? Quizá en que, bueno, somos hijos de Dios y quizá intentamos hacer lo bueno y hacemos lo bueno en nuestros trabajos, en nuestras casas, y de repente nos comparamos quizá con los compañeros que de pronto no tienen al Señor en su corazón y no hacen lo bueno, ¿ya? Pero la Biblia dice que nuestras obras son como, o sea, nuestras obras de justicia dice que son como trapos de inmundicia, ¿ya? O sea, entender que no es por mis obras de justicia, es por la gracia de Dios, ¿ya? Es porque un día, yo ahí les voy a contar que un día yo llegué de mi trabajo hace varios años, vivía con la Pati, y no había nadie en el departamento, entonces llegué a hacerle una pataleta al Señor. Algo pasó en mi trabajo, no me acuerdo qué. O sea, ni siquiera era tan importante porque ni siquiera me acuerdo. Entonces llego y le hago una pataleta al Señor así y llorando. O sea, yo creo que ha sido la única vez que hice algo así, como una pataleta de algo que había pasado en mi trabajo que yo consideraba que era injusto así, pero lloraba, y yo le decía, Señor, estoy injusto. Y yo experimentaba que el Señor me hablaba y me decía, ¿sabes lo que es injusto? Que mi hijo murió en la cruz por tus pecados. Entonces, y yo me recordaba en ese momento todos los pasajes cuando Jesús, dice, y siendo injusto, mi hijo nunca reclamó. O sea, siempre dice que estuvo mudo, dice que fue como una oveja llevada al matadero. Y yo recordaba en ese momento todos los pasajes en donde Jesús, cuando lo toman preso, ¿cierto? Cuando lo arrestan, y cuando los mismos religiosos de esa época dice que les vendan los ojos, lo escupen, lo abofetean, y le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Y el otro día también meditaba mucho en Lucas 23, cuando Jesús va camino al Gólgota, después de haberlo destruido, ¿cierto? Su cuerpo, cuando ni siquiera Pilato ni Herodes dice que pudieron encontrar algo por qué condenarlo. O sea, pero Pilato le decía, pero si no hay nada malo que ha hecho este hombre, o sea, ¿por qué lo quieren matar? Intentó así, pero de todos los medios, en Lucas 23 se ve eso, de dejarlo libre. Pero dice que prevaleció el pueblo, crucifícalo. Y mientras iba en el camino, ¿cierto? Jesús dice que la gente lo escarnecía, se burlaba de él. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, ¿cierto? Hasta ese preso que estaba al lado de él también le decía, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, bueno, sálvate y sálvanos, ¿cierto? Y si uno piensa eso, y él, las únicas palabras que él como que dice en esos momentos es, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en Lucas 23 también dice algo muy interesante. Dice que iban mujeres que se lamentaban mientras lo veían a él caminando al Gólgota. Iban mujeres que como que se lamentaban y hacían llanto por él. Y dice que él se da vuelta y dice que las mira y les dice, no lloren por mí. Dice, lloren por hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Dice, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque vendrán días, dice, cuando ustedes le van a decir a estos montes, échense sobre nosotros. Dice, bienaventurados van a ser los que no tengan hijos, decía, porque van a venir tiempos difíciles. O sea, hablaba un poco estaba prediciendo Jesús ahí también, o profetizando la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Pero van a venir tiempos difíciles en nuestra vida. Ya van a venir tiempos difíciles. Y es importante, chiquillos, y eso yo le oro al Señor mucho de poder tener una vida de oración que sea persistente, ya de poder conocer a Dios,
pero también ser conocidos por Dios. ¿Ya? Porque uno a veces, yo por ejemplo, yo tengo mi lista de oración, como un tiempo de oración, oro, etcétera, etcétera, pero yo de repente me junto con alguna amiga y me dice, ¿cómo estás? Y yo a veces no sé cómo estoy. Entonces, ¿por qué? Porque uno, claro, cuando se junta con el Señor a orar, a clamarle por quizás muchas cosas, yo no le abro mi corazón. O sea, yo le oro por el ministerio, por los discípulos, quizás por mi familia, por cosas, digamos, o quizás por algún anhelo que hay en el corazón, por el trabajo. Pero yo no voy más profundo. Yo no voy a quizás como cuánto abrirle el corazón. Yo digo, Señor, yo no solo quiero alimentarme de tu palabra y conocerte a ti, sino que también quiero que tú me conozcas. Y que cuando alguien me pregunte cómo estoy, yo sepa cómo estoy, pero porque ya lo he conversado contigo, porque ya, ¿cierto? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que de repente tengo estos tiempos de intimidad con el Señor, pero no son muy constantes, en donde yo le hablo realmente en mi corazón. Ya, como la Vale ahí también contaba ahí en su testimonio de algunos tiempos que ella tuvo. Pero, entonces, hoy día yo quería recordarles 5 atributos de Dios, así pero muy, muy breves por el tiempo. Primero, que Dios es omnipotente, ¿cierto? Dios es todopoderoso, todopoderoso. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Ya, entonces, Dios tiene la capacidad suficiente para hacer su voluntad. Él es poderoso, ¿cierto? De hecho, Él creó todo lo que vemos y lo que no vemos con el poder de su palabra. ¿Ya? Pero aún siendo todopoderoso, hay algo que Él no puede hacer. O hay 3 cosas que Él no puede hacer. Y no porque no pueda, sino que van en contra de su otro, o sea, va en contra de su carácter y porque, bueno, y son, que dice que Dios no puede mentir, ¿ya? Eso lo dice en Números 23. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, o sea, se iría en contra de su propio carácter. Dios no puede mentir. Dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ¿ya? Dios está separado de todo pecado, por lo que es imposible que sea contaminado o tentado por el mal. ¿Ya? Y dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Alguien hablaba de la fidelidad de Dios, que nosotros somos infieles, pero que Él permanece siendo fiel siempre. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, aunque el poder de Dios es infinito, ¿cierto? El uso que hace el Señor de ese poder está siempre matizado por sus otros atributos, ¿ya? Entonces, y la limitación no está en su poder, sino que en su falta del deseo por hacer el mal. O sea, no está en Él hacer lo malo. Entonces es imposible que Él, digamos, que Él pueda realizar estas cosas. Lo otro es que Él es independiente, ¿ya? O sea, Él no necesitó de nadie para hacer nada. O sea, Él es todo, ¿cierto? Es todopoderoso y Él es independiente. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, dice, Él es quien da a toda la vida y aliento a todas las cosas. Entonces, Dios no depende de nada ni de nadie. Dios rescató al hombre, no porque tuviese alguna necesidad, sino que porque es por su amor. ¿Ya? Porque su amor se derrama, ¿cierto? sobre nosotros, sobre sus hijos. ¿Ya? Y algo interesante, que a diferencia de Dios, que Él es independiente, nosotros no podemos llevar una vida independiente de Dios, porque eso causa la muerte. Porque aún el aire que respiramos es un regalo de Dios. De hecho, aún las personas que se oponen a Dios o que rechazan a Dios, ¿cierto? Aún el aliento que ellos tienen en su vida está sostenido por la mano de Dios. O sea, es por la pura misericordia de Dios que nosotros vivimos cada día. ¿Ya? Otra cosa interesante, o otro atributo de Dios, ¿cierto? Es que Él es creador. ¿Ya? O sea, Dios creó todas las cosas. ¿Ya? Eso lo dice Génesis 1:1. Pero dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, como Dios creó todo, Él tiene todo el derecho sobre la creación y de poner sus reglas, ¿ya? De decir lo que está correcto y lo que no está correcto, de lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Entonces, Dios es el único que puede juzgar la moral del hombre,
¿ya? El único que puede decir lo que debe o no debe hacerse, porque fue su aliento divino, ¿cierto?, el que dio vida a los hombres. Todo fue creado por Dios y está bajo su poder o bajo su amparo, ¿ya? Entonces, usted piensa, Dios es todopoderoso e independiente, no necesita de nadie. Y más encima Él pone las reglas porque Él creó todas las cosas. Y uno igual se puede quizá poner como, pucha, o sea... pero a mí un atributo que me gusta, o el que más me gusta, es que es santo. ¿Por qué? Porque esto nos da como el descanso de que estamos en las mejores manos. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que Él sea santo? Dice que Él está apartado de todo mal, ¿cierto? Dice, Dios es santo, es decir, separado de todo pecado, incluso antes de que el pecado, digamos, existiera y se empezara a practicar, Él ya era santo, o sea, Él es eternamente santo. Y esto significa que no solo es santo porque está separado del mal, y esto es lo que a mí me gusta, porque dice, sino porque Él está dedicado a todo lo que es bueno y honorable. ¿Ya? O sea, Él no solo está apartado del mal, sino que Él busca incansablemente hacernos bien. O sea, y si tenemos un Dios que es todopoderoso, que es independiente, que es creador y que Él pone las reglas, pero que además es santo, o sea, ¿en qué mejores manos podemos estar? O sea, ni siquiera nosotros podemos hacernos el bien que Dios nos puede hacer. ¿Cierto? Entonces, y por último, que Él dice que Él es justo. Hablamos de la justicia, ¿cierto? En esta parábola. Entonces, el Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel y no practica la injusticia. Él es recto y justo. Dice, todo lo que Dios hace es justo y correcto. Entonces, Él es la norma, ¿ya? O sea, Él es la norma de lo que es bueno, ¿ya? Y como Él es justo y recto, entonces algo que a veces nos complica es que va a llegar el día en que los pecadores van a ir al infierno, ¿cierto? O sea, Él tiene todo el poder de hacerlo, ¿cierto? De que el envío, ¿cierto?, de los pecadores al infierno, y también tiene todo el poder para salvar a las personas de la condena eterna. O sea, Él tiene todo el poder, ¿ya? Entonces, esto a veces escandaliza a la gente, porque dice, pucha, pero si Dios es bueno. Entonces, pero eso pasa porque hay un desconocimiento de quién es Dios. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, no dejemos de conocer a Dios, a través de su palabra, pero también en tener esta intimidad. Porque en la vida vamos a vivir cosas muy lindas, pero también cosas difíciles. ¿Cierto? La Vale hablaba de que nos quería contar, las cosas lindas que le pasaron en Irlanda, pero también vivió muchos procesos en este año que ha estado en ese lugar. Y bueno, todos hemos vivido procesos en nuestros trabajos, en muchas cosas, ¿ya? Pero entender que todo lo que Dios hace es justo y correcto, y todo lo hace para glorificar su propio nombre, ¿ya? Y por último, yo quería... pero cuando yo conozco a Dios, ¿cierto? Conozco cómo es Él y me veo a mí misma, ¿cierto? Cuando yo le oraba al Señor con esta pataleta que le hice, yo pienso que desde ese día yo ahora veo, o sea, cuando yo veo cosas injustas en mi vida, como que lo pienso varias veces, si realmente son cosas injustas o si en realidad es un proceso que Dios está permitiendo en mi vida, o porque son mis propias decisiones las que me han llevado a estar viviendo aquello, ¿cierto? O sea, no es que sea injusto, sino que Dios está haciendo ahí su obra, y si Dios ha permitido ciertas cosas en mi vida, es por eso, pues, porque Él está haciendo algo, porque hay una voluntad de Dios que es soberana, que muchas veces Dios no nos la revela. Hay veces que sí, pero hay muchas cosas que uno a veces no va a entender hasta que estemos en su presencia. Ya, Señor, ¿por qué viví ciertas cosas? ¿Cierto? Dios puede darnos la respuesta, pero puede que no. Pero Dios sigue siendo santo, ¿cierto? Sigue siendo justo, ¿ya? Y bueno, y el conocer el carácter de Dios, pero conocer también mi propio carácter, nos debería, en vez de escandalizar, ¿cierto?, por la justicia que Él aplica, llevarnos en realidad al arrepentimiento. Porque si esto no nos lleva al arrepentimiento, la verdad es que nos está llevando solamente al orgullo y al ego de nuestra vida, ya de querer culpar a Dios de todo de lo malo. Pero Dios es el único puro y santo capaz de determinar lo que es correcto,
Por lo tanto, corresponde al hombre rendirse a los preceptos divinos, confiando en que Dios conoce, ¿cierto?, la manera justa y correcta de guiar a la humanidad, ya sea manifestando su gracia o manifestando su ira. ¿Ya? Y bueno, eso, yo igual quería comentar algo que, por ejemplo, en esto que hemos estado viviendo en Chile con los incendios del sur. Yo, por ejemplo, veía un WhatsApp de una amiga que su esposo y las familiares de su esposo estuvieron así a punto de que sus casas, ¿cierto?, de sus terrenos fueran consumidos por las llamas. Y dice, mira, nosotros hicimos una cadena de oración y empezamos a clamarle al Señor, y que de pronto llegaron 2 helicópteros con agua, llegaron unos rescatistas, el viento cambió de orientación y fue algo milagroso. Y yo le doy la gloria al Señor, ¿cierto?, para la gloria de Dios. Pero yo también he visto en la televisión personas que lo han perdido todo. Y cuando el periodista lo entrevista, la persona dice, yo le doy gracias a Dios, ¿cierto?, porque lo perdimos todo, pero tenemos nuestra vida, o sea, podemos recuperarnos, o sea, ninguno familiar falleció. Bueno, pero también han fallecido 24 personas, 25 personas. Bueno, no he visto a nadie que a lo mejor le dé gracias a Dios aún por eso, pero yo pienso que aún, ¿cierto?, si hay un hijo de Dios, alguien que realmente conozca al Señor, también aún por esas dificultades le va a dar gracias y gloria a Dios, porque lo tiene a Él en su vida y porque Dios le va a ayudar a poder superar la pérdida, ¿cierto?, la falta. Y porque también para los que hemos creído en Dios también la muerte es un paso también, o sea, es ganancia, ¿cierto? Y también veo en esta misma historia a estas personas que están detenidas, que son como 15 personas, en donde también Dios va a manifestar su justicia, pero si ustedes se fijan, son personas que quizá, pero todo fue para la gloria de Dios. No sé si lo ven. Personas que no perdieron nada, que Dios hizo un milagro, personas que lo perdieron todo, personas que quizá perdieron, pero no la vida, personas que perdieron seres queridos, y personas que están quizá enfrentando la justicia por su responsabilidad o porque realmente generaron y quisieron generar todo este. Pero en todas estas escenas son todas para la gloria de Dios. Y fueron todos, aunque suene difícil, fueron todo voluntad de Dios. O sea, a Dios no hay nada que se le escape. O sea, a Dios no es que se le escapó el fuego, ¿me entienden? O sea, porque Dios es soberano, pero entender, o sea, que nuestra fe, al vivir esta situación en la vida, sea que no te pase nada, sea que pierdas todo, pero no pierdas tu vida, sea que pierdas a un ser querido, que tu fe permanezca intacta, pero eso va a ser por tu relación con Dios. O sea, ni siquiera intacta, sino que la idea es que nuestra fe vaya creciendo, ¿ya? Y entendamos que va a llegar un día, ¿cierto?, en que Dios va a hacer justicia a toda la humanidad y Dios va a restaurar toda la creación, va a restaurar nuestros cuerpos, ¿cierto?, nuestras vidas, ¿cierto? Ya no va a haber más enfermedad ni dolor, ¿cierto?, ni muerte, pero nosotros estamos caminando ¿cierto?, en este caminar con el Señor, y el Señor nos dice, ustedes necesitan, ¿cierto?, orar consistentemente, permanentemente, o sea, estar en esa intimidad con el Señor y nunca olvidar que es por su gracia, o sea, que hemos sido justificados por la gracia de Dios. Y eso, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario para que oremos. Y que Dios es bueno, siempre, todo el tiempo. Ya, entonces es importante eso, conocer a Dios y ser conocidos por Dios para poder permanecer creciendo en nuestra fe con Él. Ya, y que cuando venga el Hijo de Dios, ¿cierto?, halle la misma fe de esta viuda, ¿cierto?, que perseveró porque sabía, ¿cierto?, que aunque este juez era injusto, imagínense Dios. ¿Ya? Así que oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tus promesas son firmes, Señor, tus promesas son fieles. Te damos gracias porque en este caminar contigo hemos quizá pasado momentos difíciles, pero si los comparamos quizá con la iglesia que es perseguida, que es torturada en distintos lugares del mundo, Señor, o si la comparamos con la iglesia del primer siglo, Señor, o sea, es nada, Señor. Tu palabra también en 2 de Pedro dice que si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto le agrada a Dios.
porque Jesús nos dejó su ejemplo, dice que Él sufrió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, y lo hizo por el gozo puesto delante de Él. O sea, yo creo que lo hizo gozoso en su corazón, sufriendo dolores. Yo creo que nunca hemos experimentado el dolor que pudo haber sufrido Jesús en la cruz, o en todo ese proceso en donde Él fue maltratado, siendo completamente santo, completamente justo, Señor, sin encontrarse maldad en Él, sin encontrar pecado en Él. O sea, ni siquiera Pilato, ni siquiera Herodes encontraron maldad en Él. Él fue justificado por los hombres. En cambio nosotros, Señor, hemos pecado tantas veces en contra de ti, Señor. A veces nos cuesta hacer lo bueno. Y aún así a veces te reclamamos por las cosas injustas que nos pasan en la vida. Hoy queremos realmente ser sinceros delante de ti, Señor, y poder entender que no somos víctimas de ninguna circunstancia, sino que realmente, Señor, somos hijos amados por ti, Señor, y que tú en cada proceso tú sacas lo mejor de nuestras vidas. Señor, tú quieres sacar lo que es vil, lo que está mal en nuestra vida, pero a veces tenemos que pasar por procesos. Pero hoy queremos, así como esta viuda, Señor, así como tú nos enseñas en tu palabra, que es necesario, Señor, que podamos mantenernos en oración, en comunión íntima contigo, porque es en esos momentos, Señor, cuando nosotros vamos a poder conocerte y también ser conocidos por ti, donde vamos a ver realmente tu inmenso amor, Señor, tu bondad, Señor, cómo tú eres santo, que eres apartado de todo mal, pero no solo eso, sino que tú buscas incansablemente hacernos bien. Cuán importante es conocer cuál es tu plan, Señor, no solo para nuestra vida, sino que para toda la humanidad, para que también en nuestros tiempos de oración clamemos por aquellos que son injustos, por aquellos jueces injustos, por aquellas personas que aún no te conocen, para que ellos puedan, Señor, arrepentirse y volverse a ti con todo su corazón. Señor, que nuestra justicia, Señor, sea aquella que tú nos enseñas en tu palabra. Te oramos por la residencia, Señor, donde está Kelly. Cuán importante, Señor, es también que los hijos de Dios busquen la justicia para el desamparado, Señor, para aquel que lo requiere, porque mientras nosotros también busquemos la justicia a la persona que es agraviada, Señor, también estamos glorificando tu nombre, Señor, porque cuando hay justicia en la tierra, tu nombre es glorificado, Señor, que nosotros te glorifiquemos en nuestra vida, Señor, que si vemos injusticia, no vayamos a lo mejor a ir criticando por la vida, sino que realmente podamos orarte, Señor, para que haya justicia, y como en el caso de Kelly, si ella tiene la oportunidad de poder buscar justicia para aquellos jóvenes que están ahí huérfanos, desamparados, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor, y no nuestras obras que a veces vemos que son justas, pero que tu palabra dice que muchas veces son como trapo de inmundicia, porque a veces buscamos nuestra propia gloria y no la tuya, Señor, que realmente sea tu gloria la que nosotros queramos exaltar siempre, Señor, y siempre buscar justicia en nuestros lugares de trabajo, haciendo lo bueno, siguiendo tus principios, en nuestros, quizá lugar donde nosotros vivimos. Si vemos personas que requieren ayuda o requieren justicia de parte nuestra, Señor, que tú nos animes a poder ser esas manos, Señor, ser tus manos, tus pies, tu boca, Señor, para llevarles palabras, Señor, para llevarles ayuda. Señor, que podamos también salir quizá de nuestra zona de comodidad. Yo te oro por mi propio corazón, Señor, que muchas veces me cuesta, Señor, me cuesta ir y ser, Señor, un testimonio vivo de ti, Señor. Ayúdame, Padre, a poder ser o hacer esa justicia que tú nos enseñas, papá. Hoy te damos gracias porque tú eres todopoderoso, Señor, porque tú eres independiente, Señor, porque tú eres creador, eres tú quien puso las reglas, eres tú quien diseñó nuestro cuerpo, Señor, tú diseñaste el matrimonio, tú diseñaste todas las cosas, Señor, que ese diseño, Señor, nosotros podamos vivirlo y que muchas personas también quieran vivirlo, pero porque lo estamos haciendo para llevar tu gloria, llevar tu amor, tu misericordia, Señor, y saber que estamos en las mejores manos, porque tú eres santo, Señor, y porque tú eres justo y recto.
Te damos gracias, llévanos con bien a nuestra casa y hoy te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos despedimos de la gente de Zoom, siempre fiel, ahí la Claudita. Ah, y hay un cumpleaños parece de alguien. Alguien está de cumpleaños. Ah, pues yo no voy a cantar, si la cara tienes que venir a cantar. ¿Qué fecha te cumpleaños, el viernes? La Mari está de cumpleaños el viernes 10. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, tenga misericordia, Señor, te muestre su rostro y te conceda la paz. Bendícela, bendícela, bendícela. Bendícela, bendícela. Oye, es que el viernes vamos a compartir un ratito, como a las 7:30, 8. Todavía no vemos con Juan el lugar, pero si quieren ir a compartir con este lindo ministerio, que varios de acá me van a acompañar, están invitados. Vamos a ir a un restaurante a comer un ratito y a pasar un rato juntos, ¿ya? Así que Dios les bendiga y muchas gracias. ¿Y la torta, Juan? Todo Dios te bendiga, cariño. Chao, familia. y toda rodilla Chao, se bendiciones. doblará. Toda rodilla se doblará.